bienvenidos un martes más a tu Rincón de la Salud a través de lo natural, el Rincón del Naturópata. A los que nos estáis viendo a través de la web www.rincondelnaturopata.es o si eres fiel a la radio y nos escuchas en Activa Radio o en Radio Nueva Era. Un saludo especial para Toma Vitamina, Radio Siberia, Vitoria y para todas las emisoras que os hacen llegar nuestro programa. Hoy tenemos un programa especial. Llevamos la naturopatía hasta el mundo de la exportación, de la internacionalización, y lo hacemos de la mano de un experto en ese tema, Guillermo Rivas Plata, en el programa Exportadores por el Mundo. Pues ayer estuvimos en ese programa invitados por Guillermo Rivas Plata, Ramón María Caltuch, por la Fundación Europea de Medicina Tradicional Complementaria e Integrativa, Irache Díaz, directora general de Farmanor España, y yo por el Rincón del Naturópata. Y estuvimos hablando, dando una visión, yo creo que interesante, del mundo de la naturopatía desde el punto de vista de la internacionalización. Así que os dejamos con el programa íntegro para que lo podáis disfrutar. Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a Exportadores por el Mundo, un nuevo lunes con vosotros, de 5 a 6 de la tarde, hora de España. Gracias a todos los oyentes que continuamente nos seguís mandando mensajes a través del canal de YouTube de Acocex, de Activa Radio, que nos informáis de que vais escuchando nuestros blogs, los podcasts que vais descargando, tanto en España como en América Latina. Y por tanto, pues nuestro agradecimiento como siempre y que el programa cada vez muestre mayor interés y sobre todo haciendo cada vez más caso a los temas que solicitáis que serían interesantes poder tratar dentro de nuestro programa. Bueno, esta tarde tenemos un programa de los que a mí me gusta decir extraños dentro del mundo del comercio internacional. ¿Por qué? Pues porque vamos a tratar dos cosas que aparentemente todo el mundo utiliza y sin embargo es raro que escuchemos en los coloquios, escuchemos en reuniones, escuchemos en ferias, escuchemos en nuestro devenir del día a día profesional que se habla de ellos, salvo que estemos obviamente dentro del sector, obviamente, ¿no? Dentro de los laboratorios que desarrollan complementos alimenticios en otras partes del mundo, sabéis que se denominan allí en América Latina suplementos alimenticios, y la otra parte es la naturopatía y las terapias naturales, que ahora nos contarán qué es esto que vemos en muchísimas partes del mundo y, repito, que la mayoría utilizamos. Así que esta tarde tendremos 3 invitados fantásticos, maravillosos, que para mí es un placer poderlos tener dentro del programa. Son 3 grandes profesionales y que, aunque tenemos muy pocos minutos, pues vamos a poder tener esos minutos especiales con ellos para que nos cuenten con más detalle qué ocurre dentro de este sector y qué es lo que está pasando en el ámbito de la internacionalización. Bueno, pues esto nos va a pasar en nada, así que de momento, pues como todas las tardes. Buenas tardes, Juan Gordon, bienvenido de nuevo hoy lunes. Gracias, Guillermo, bien hallado. Fantástico. Y Juan Suárez, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Juan, ¿qué contamos del sector y del programa de esta tarde? Bueno, pues como siempre, un sector que aunque de tamaño relativamente reducido y bastante nuevo para lo que es digamos, la alimentación tradicional y la medicina tradicional, pero sí tiene una tendencia ascendente, ¿no? Aquí hablamos de conceptos desde dietética, medicina ambiental, aromaterapia, fitoterapia, muchos elementos que luego nuestros invitados nos van a definir, pero sí vemos 3 o 4 elementos que son clave en el sector ahora mismo y en el futuro, ¿no? Y una es que se ve un número grande de empresas relativamente pequeñas, lo cual es interesante. Obviamente hay empresas grandes en el sector, pero también vemos como empresas pymes que se están haciendo un hueco, lo cual siempre es interesante desde el punto de vista de la exportación. Vemos también que la mejora del PIB internacional después del COVID, ya antes del COVID estaba ocurriendo, pero especialmente ahora vemos cómo se incrementan las exportaciones a otros mercados, lo cual siempre es positivo, obviamente. Aparece también, hay nuevos países consumidores por ese PIB creciente, países que en principio pensábamos que no serían consumidores, empiezan a asomarse como destinos para nuestras ventas y que antes no teníamos en cuenta. Y ya por último, y posiblemente lo más importante, yo creo que los cambios socioculturales son importantes. Aparecen nuevos segmentos de consumidores que en principio hasta ahora no existían, aparecen nuevos cambios alimentarios, aparecen nuevas tendencias también de esos consumidores, y yo creo que eso va a hacer que
la naturopatía tenga cada vez más presencia, el concepto de bienestar, etcétera, etcétera, creo que va a ir en crecimiento y eso se va a notar también en las ventas internacionales. Entonces yo creo que esos 4 elementos son, así a bote pronto, lo que podría definir desde mi punto de vista un poco el sector, ¿no? Y creo que tiene un potencial tremendo, un poco por esos cambios socioculturales que yo creo que son fundamentales. Excelente. Bueno, pues nada, deseosos de comenzar el programa. En unos segundos estaremos con nuestros 3 invitados que los presentaremos a continuación. Así que en unos segundos con vosotros. Ya está abierto el plazo para solicitar los sellos de referencia INCEBEX. 8 sellos que identifican a empresas referentes, productos y servicios con alto valor y utilidad en el mercado internacional. Presenta tu candidatura en incebex.org. Pues nada, ya estamos con nuestros invitados, primera parte del programa, y para mí, como decía al principio, pues un placer poder contar con este panel de profesionales. Buenas tardes, Juana Mari Guirado, directora del programa El Rincón del Naturópata. ¿Qué tal estás, Juana Mari? Muy buenas tardes, encantada de tenerte aquí y encantada por esa iniciativa de sacar ese tema extraño que es la naturopatía y las terapias naturales al mundo. Efectivamente, seguimos como decíamos al principio, sacarlo, pero porque es que nadie habla de él y sin embargo todos lo utilizamos. Ahora veremos más. Buenas tardes, don Ramón María Calduch. Gracias por estar, que sabemos que también su tiempo es muy limitado. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Buenas tardes. Y en este caso, a don Ramón María, que le voy a quitar el don, porque somos aquí muy coloquiales. Ramón, Pues sí. Ramón, en este caso, Ramón, a mí me costaba, y decía cuando digo, te voy a tener la suerte de tener a Ramón en el programa, pero ¿cómo le presento? ¿Quién es Ramón? 30 segundos, Ramón. ¿Quién es Ramón? Porque es que Ramón tiene mucha historia detrás. Bueno, con 30 segundos me lo pones fácil, me sobran 15. Bueno, yo soy economista y abogado, doctor en Derecho y doctor en Economía, o sea que no soy médico, soy doctor pero no médico, y nunca he puesto una aguja, ¿no? Pero sí soy especialista, o debería serlo, porque mi tesis doctoral en Derecho fue sobre las medicinas no convencionales y en concreto la regulación de la acupuntura y la medicina tradicional china en los diferentes países del mundo. Llevo infinitud de conferencias, de publicaciones, y bueno, para esto me ha servido también la tesis doctoral, ¿no? Para seguir explicando cosas sin quedarme obsoleto. Qué maravilla, lo que qué maravilla. En la regulación. Ahora escucharemos algo de ello. Y cómo no, Irache de Acaso, muchísimas gracias por estar con nosotros, directora general de Farmanor España. Encantada, muchísimas gracias por invitarme. A ti, Irache, por participar, sobre todo con uno de los elementos, los complementos, ¿verdad? Los complementos alimenticios que tantas alegrías nos dan, pero que tantas, bueno, vamos a decir que no alegrías, por no utilizar un adjetivo diferente, no alegrías nos dan cuando interviene sanidad o interviene aduanas en cualquier parte del mundo, donde pues toda esa ilusión que tenemos de nuevas especies vegetales que integramos, cuando empezamos a integrar aditivos, cuando empezamos a integrar edulcorantes o azúcares diferentes y colocamos ese sello fantástico de complemento alimenticio, ¡wow! De repente alguien ya dice, espérate que creo que hay reglamentos, ¿verdad, Irache? Hay muchos reglamentos. Estamos muy entretenidos en este campo, pero bueno, muchos de los que trabajamos aquí tenemos la suerte de ser nuestra vocación también. Ha sido mi vocación académica y profesional. Llevo más de 20 años dedicada a ello. Así que encantada también de poder aportar mi granito de arena y más desde la empresa en la que trabajo, que es una empresa internacional que me permite ver un poco la visión un poco más global de cómo avanza y me hace ser bastante optimista. Yo creo que sí, desde luego por los datos estadísticos que tenemos en los complementos y los nuevos proyectos que por lo menos tengo la suerte de poder supervisar y ver en algunos mercados, sobre todo latinoamericanos, en proyectos de innovación alimentaria, que casi muchos van dirigidos precisamente a lo que son complementos y suplementos, bueno, pues está claro que hay una gran apuesta. La había ya en el pre-COVID, la ha habido durante el COVID, que sigue existiendo, obviamente. Digo, la había durante, porque obviamente la pandemia es muy desigual en el mundo dentro de los reglamentos, pero es verdad que en esto que en algunos países empezamos a llamar ya un post-COVID o un COVID diferente, ¿no? Una pandemia diferente, pues estamos viendo que tiene unos incrementos increíbles y ahora hablaremos de ellos. Juana Mari, vamos a ir jugando con la entrevista para no hacer una como 3 partes, sino vamos a intentar ir combinando algunas preguntas para que nuestros oyentes puedan situar bien este plano internacional de este sector. Me gustaría que, aunque Juan Suárez nos ha dado una pincelada de entrada, Juana Mari, ¿qué es realmente la naturopatía? Esa palabra tan rara que ni tan siquiera cuando entras en un herbolario o en una
consulta de terapia natural, yo creo que ni se menciona. ¿Qué es la naturopatía? Pues como bien dices y como bien ha comentado ya Juan, hemos hablado de, o Juan ha hablado de naturopatía, de terapias naturales. El principal problema que tenemos, voy a quedarme en España, pero el problema está realmente en el mundo entero, es que la denominación de lo mismo, para hablar de lo mismo usamos distintas denominaciones. Unos le llaman naturopatía a lo que otros le llaman medicina tradicional. ¿Por qué? Porque al final medicina tradicional la naturopatía es la medicina tradicional. Luego tienes otras vertientes que incluyen, vertientes me refiero a pensamiento, asociaciones profesionales que se inclinan más por ese mundo, por meter dentro del término naturopatía a todas las terapias naturales. De forma que al final pues estás hablando que el yoga, que el reiki, que un quiromasaje es naturopatía. Claro, tú acudes con un problema de hígado a un naturópata y resulta que te encuentras que es un reikista o que es un terapeuta de flores de Bach. Pues a ver, mal no te va a ir, pero bien, pues posiblemente tampoco. Entonces, ahí tenemos el principal problema que llevamos en España, pero que se puede extrapolar a todos los países donde no está regulado. La terminología. Pero podríamos decir que naturopatía es medicina tradicional. Medicina tradicional. La medicina que se ha llevado a lo largo de los tiempos. Luego, en circunstancias, tuvimos la medicina alopática, que es lo que tenemos actualmente, pero siempre se ha llevado. ¿Te duele la barriga? Me tomo una manzanilla. La cola de caballo, que es un diurético. Eso es la naturopatía. Bien, como estamos en un programa de internacionalización, me atrevería a preguntarte, ¿y en España la naturopatía qué es? Porque es difícil escucharlo, ¿verdad? O sea, es difícil, es muy difícil. De repente te dicen que por ahí hay una franquicia que te vende complementos alimenticios, que te ayuda en la dieta, y que eso es naturopatía. De repente saltas a otra franquicia que te dice que lo que aquí te da son masajes, o que como tú dices te ponen cositas. Pero en España, ¿qué es la naturopatía? Para que sobre todo nuestros oyentes que están enfocados en el ámbito internacional tengan claro lo que desde aquí técnicamente se podría intentar proyectar sobre otros mercados. Porque está muy bien lo del Reiki, lo del Qigong y lo que queramos. O sea, 200.000 palabras que algunos practicamos y otros están por practicarlo, ¿verdad? Pero al final, ¿qué es esto en España? Pues mira, ahí tenemos precisamente de lo que hablaba. Esas dos vertientes de pensamiento que viene realmente no sé de dónde, pero sí que hay asociaciones que están a favor de una terminología, de una denominación, y asociaciones que están a favor de otra. Pues obviamente los profesionales del sector también se van sumando a esas visiones, a esa forma. Luego tenemos el problema de yo quiero diferenciarme del resto de la competencia, entonces ahora yo soy médico naturista. Pues a ver, naturismo es el que va desnudo. Puede ser médico y ir vestido o ir desnudo. Puede ser naturópata y vas vestido y de traje y con bata. Entonces, si empezamos con esa terminología es cuando llevamos el caos. ¿De dónde surge esto? De la falta y la necesidad de regulación. Pero que entiendo que en España no la hay. En España no la hay. Voy a decir algo que a lo mejor va a sonar un poquito raro, pero... Perdona que te interrumpa. Digo que en España no la hay porque, preparando un poco el programa, he encontrado en el Boletín Oficial del Estado de España un reglamento del 2011 que habla de las terapias naturales. Y eso es lo único que se regula en España. Vale, pero claro, ¿por qué? Porque estamos hablando de que tú le llamas naturopatía a lo que otro le llama naturología, a lo que otro le llama medicina integrativa, que tampoco existe porque no hay ninguna especialidad médica que sea integrativa, medicina natural, medicina tradicional, como dice la Organización Mundial de la Salud, otro le llama terapia holística, a otro. Entonces, claro, sobre ese ámbito tan grande de denominaciones, ¿cómo vas a regular eso? ¿Qué regulas? ¿Al que dice que el yoga es naturopatía? ¿Al que dice que la medicina tradicional es naturopatía? ¿Al que dice que la aromaterapia es naturopatía? Yo entiendo la posición del gobierno. Si no nos ponemos de acuerdo nosotros como profesionales, como asociaciones, ¿qué van a regular? Tenemos lo primero es que dar, yo creo que, y quiero hacer hincapié en este mensaje,
porque hay cosas que me tengo que callar, pero que me están quemando la lengua y tengo que callarme, pero en breve... Pero eso es porque quieres. Mientras No, que sean no, no, de eso es carácter porque- internacional, sabes que en este programa Eso es caben. porque me toca callarme, pero en cuanto sea posible saldrá a la luz. Ujú. Yo desde aquí voy a lanzar un mensaje. Señores, es hora de dar un paso atrás y de partir del mismo sitio. La diferenciación no está en que yo sea holístico, yo sea médico, naturópata, yo sea terapeuta o que yo sea chichinilú, que igual significa alguna cosa. La diferenciación está en mi profesionalización, en lo buen profesional que yo sea, en lo que yo ofrezca, pero la denominación tiene que ser unánime y tiene que ser Una. conforme, exacto. Exactamente, Entonces, Ramón. yo creo que es el momento de dar marcha atrás de lo que hemos defendido muchos años, pues a lo mejor tenemos que dejar de defenderlo y abogar por una denominación común. Y a partir de ahí, ese es el futuro de la naturopatía, de la medicina, china, de la medicina natural, de la medicina tradicional, como le llama la Organización Mundial de la Salud, y las terapias no farmacológicas, denominación de la Organización Mundial de la Salud. Porque si no, esto siempre va a ser el mismo problema. Estoy de acuerdo totalmente contigo, Juana Mari, porque además no es solamente una situación que conocemos en España, sino que también vemos en otros países. En este sentido, Ramón, yo creo que está mucho más encasillado y es mucho más fácil de entender todo el desarrollo que tú llevas ejerciendo y practicando en la vida en torno a lo que es la medicina tradicional china, porque en esta situación creo que está perfectamente identificada, encasillada, vayas a cualquier parte del mundo. O sea, no estoy hablándote de ir a Francia o ir a Alemania o ir a Bélgica. Es que vas a cualquier país del mundo y sí existe el permíteme el término, desde el desconocido, el terapeuta de medicina natural china, me da igual que se le llame como escuela o se le llame de una forma u otra, pero digamos que a nivel general y a nivel internacional, digamos que el consumidor sí entiende y lo puede vincular a lo mejor a plantas, lo puede vincular a acupuntura, lo puede habilitar a cuatro cosas, lamentablemente muchas veces, Ramón, más de lo que nos dicen las películas de cine, que realmente de lo que se conoce y se sabe en el mercado, ¿no? Y es un poco esa tendencia. Y sin embargo, el resto de variables que hemos ido escuchando a lo largo del programa, como decía Juana María ahora mismo, muy dispersa. En tu opinión, Ramón, ¿es una suerte que la medicina china esté reconocida como tal en el mundo? Y tal vez la sensación que se tiene a nivel internacional, por eso está de alguna forma separada del resto de las terapias naturales que hay. Bueno, que sea más conocida o esté más identificada no quiere decir que esté regulada. Correcto. Y está tan poco regulada como todas las demás, ¿no? Yo en principio, aparte de suscribir lo que acaba de comentarnos Juana Mari, la medicina china tiene una suerte, y es que es uno de los 3 sistemas médicos completos que existen en el mundo. Uno es la medicina occidental, otro es la medicina tradicional china y otra es la medicina ayurvédica. ¿Qué significa? Que estas 3 medicinas tienen desde un sistema de diagnóstico a un tratamiento y es un modelo propio, cada uno de los 3, muy diferentes, porque tanto la ayurvédica como la medicina china son holísticas y en cambio la medicina occidental es alopática, pero son 3 sistemas propios. Esto hace que esté, como tú has dicho, más encuadrado o encasillado y esto hace que sea más fácil de identificar y reconocer como tal. Otra cuestión es que suscribo lo que ha comentado Juana Mari de la problemática que existe y que coincide con el resto de medicinas tradicionales complementarias y alternativas, ¿no? Que es, primero, que no hay una regulación, y segundo, que aparte de no existir una regulación, pues existen ciertos conflictos de interés entre médicos, no médicos, unos y otros. Bien, en este sentido decir que la parte importante es la labor que se ha estado haciendo en los últimos años a nivel de guías médicas, por un lado, de guías de tratamiento, y por otro lado también a nivel de estándares internacionales, a través de un comité técnico de ISO, que es el ISO... Está fenomenal, Ramón, se te ve perfecto y se te escucha perfecto. Sí, vale, es que me salía una señal de que no se me estaba viendo. Que es un comité técnico internacional reconocido en el que España participa, y lo sé muy bien porque yo soy el jefe de la delegación española, mientras lo sigan considerando así, y ya llevamos más de 40 estándares, con lo cual
no solo suscribo lo que ha dicho Juan Amari, sino que además añado que hay que procurar que haya estándares internacionales que son los que vamos a utilizar en todos los países de igual manera y no solo en España, sino también en el resto de países del mundo, ¿no? Claro, Ramón, pero fíjate, en este sentido yo creo que ya hace relativamente poco tiempo, para nuestros oyentes, creo que fue ya un adelanto que la Organización Mundial de la Salud diera un paso Sí. reconociendo las terapias naturales. Vamos a seguir llamándolas de esta forma, ¿no? Ya fue un paso importante. Sin embargo, fíjate que cuando nosotros hablamos de la parte de lo que has dicho ahora mismo, ¿no? La medicina occidental tiene ferias increíbles en el mundo, de materiales, de componentes, de medicamentos, es hiperpotente, se celebran en casi cualquier continente, los grandes laboratorios se desplazan y están en ellas siempre con elementos de innovación, lanzamientos, parece que luego además casi todos van a una en líneas de investigación, líneas de trabajo, por lo menos lo que al consumidor finalmente le llega, y sin embargo nos encontramos que todo lo que está alrededor de esas medicinas diferentes que las convencionales que estamos escuchando ahora mismo, a nivel mundial, son pocos los países que, igual que tenemos en Europa sistemas de salud público y privados orientados hacia medicina occidental, sin embargo no lo tenemos orientado a esto. Y, por otro lado, lo que estás comentando, a lo mejor puede llevar a ser un defecto de la desintegración de algo que supuestamente está en un sector porque está replicado por 200.000 asociaciones, federaciones, colegios y estándares que al final cada uno hace la barea por su lado, en el cual no vemos ni una sola feria, ni un solo congreso serio, ni vemos una representación en sí, estamos hablando a nivel internacional, ¿de acuerdo? Es decir, a nivel internacional, lo máximo que llegamos pues, a cositas como las que hemos visto hace unos días en Madrid, ¿no? Donde vamos a una feria en IFEMA, pues con el carrito para cargarlo de cosmética natural y de productos naturales y tal, y de repente pues hay alguien también que te vende medicina natural y demás, en una cosa pues que está como muy dispersa, ¿no? Muy difuminada, ¿no? En este sentido, claro, desde tu punto de vista, con los años que llevas, desde luego desde esa referencia, ¿no? De la escuela china, de esas terapias chinas, no en España, en otras partes del mundo, ¿no crees que efectivamente está faltando hacer una labor como la que se está haciendo dentro de lo que es la medicina tradicional china, con una sola imagen, con tal vez una única sola cabecera? ¿Y esto daría un paso? Sí, totalmente de acuerdo contigo. Sí, y esto tiene que partir de varios presupuestos. El primer presupuesto es la regulación. Es decir, si no existe una regulación, todo vale y entonces es imposible ponerse de acuerdo porque entonces es cuando viene la competencia desleal. Es decir, no es lo mismo una escuela con 50 profesores que tienes que pagarles todos a final de mes y preparada que una escuela que lo dan un señor y su secretaria que no tiene costes y que puede ir a unos precios porque no tiene costes que cubrir y que la calidad es mucho más que cuestionable, ¿no? Uno, en cuanto a la regulación. La otra cuestión también, y la regulación solucionaría una parte del problema, pero no todos. La otra cuestión es, en cada una de estas terapias naturales, como tú las has llamado y que estoy de acuerdo, que haya una estandarización, que haya unos estándares internacionales. Claro. Es decir, que todos cuando hablamos de algo, hablamos de lo mismo. Y lo siguiente, indicar que este es un sector en el que si se dieran estos dos presupuestos, el crecimiento que está teniendo, que es espectacular, porque, increíble, a ver, un producto que esté creciendo a un 15% cada año es espectacular a nivel mundial, ¿no? Pues crecería todavía mucho más. Y esto en varias líneas, tanto en la línea de la enseñanza como en la línea de la práctica clínica a través de franquicias o cualquier otro modelo, como en la línea de los productos, en caso de la medicina china, que la fitoterapia en medicina china es más del 50% del volumen de negocio, que cuando todo el mundo piensa que es la acupuntura, y no son las agujas, es la fitoterapia el que representa mayor volumen de cara al volumen de negocio y de cara a una posible internacionalización y exportaciones, que al final es de lo que tratáis vosotros en vuestro programa, ¿no? Efectivamente. Sí, pero que al final Ramón, es un poco la situación. Es decir, es como, ahora hablaremos con Iratxe, ¿no? Pero yo sí tengo la gran fortuna y la gran suerte de poder trabajar con X laboratorios y empresas en diferentes partes del mundo que trabajan con los complementos, ¿no? Y bueno, al menos aquí hay regulación no normalizada o globalizada de alguna forma, pero bueno, eso es lo que tienes en cualquier producto de cualquier sector cuando quieres internacionalizarte, es revisar los reglamentos y al final terminas viendo si tu formulación la tienes que modificar o si tienes que cambiar algo de tu etiquetado o de la composición de ingredientes o si en un país son sellos y en otro país son leyendas o colores o demás. Al final no es mucho más que
hacer cálculos de tiempo, hacer cálculos económicos y terminar adaptando un producto a un mercado, ¿no? Pero cuando estamos hablando de algo que es más difícil de contextualizar en algo plausible, en algo plasmable, ¿no? Que es todas estas terapias naturales. Claro, yo me pongo delante de la escuela de Reiki y, claro, esto de exportar es complicado, ¿verdad? Lo del yoga es más fácil porque son posturas, entonces te las inventas, haces unos vídeos, cuentas unas historias, entonces es más, dices que en un país practicas unas, practicas otras, pero claro, lo otro es mucho más complicado, ¿no? Más complicado, ¿no? La escuela china, como tú estás indicando, la fitoterapia y tal vez la rabia en internacionalización es que teniendo muchos, me atrevería a decir, microempresas españolas que están desarrollando iniciativas e ideas en estas líneas, tanto en las, digamos, medicinas alternativas o naturales, como en la de los complementos, por falta de regulación, por falta de una instrumentación, por falta de una administración centralizada, todos los esfuerzos habituales que se dan y se prestan a la internacionalización es que se disipan. Con lo cual no hay una oferta real, ¿no? Sí, y yo te lo explico al revés. Es decir, en aquellos países donde se ha regulado, léase Australia, el país cercano, léase Portugal, léase en Chile, han sucedido una serie de cuestiones. Primera, se ha invertido mucho más en el sector porque al existir una regulación hay una seguridad jurídica. Y segundo, ha incrementado no solo el volumen de negocio, sino también la calidad de los productos y de los servicios que se ofrecen, ¿no? Y esto es una realidad constatada. Por lo tanto, efectivamente, lo que acabas de comentar es exactamente así. Así es, Ramón. Vamos con Irache. Tenemos que ir repartiendo el tiempo. Irache, muchísimas gracias. Vamos a ver, complementos alimenticios. ¿Qué es Farmanor? Por lo menos para que nuestros oyentes sepan qué es Farmanor y qué es lo que Farmanor importa y exporta. Vale, primero habría que definir qué diferencia un complemento alimenticio de un medicamento. Y básicamente, hablando de regulación, es que los medicamentos se rigen por farmacología y por normas farmacológicas, y los complementos alimenticios se rigen por las mismas leyes que un alimento. Claro, si estás vendiendo un complemento alimenticio para mejorar o para potenciar la salud, la ley del medicamento se queda muy floja, porque lo único que más o menos te exige es que el producto esté en buen estado, no esté contaminado y poco más. Claro, a la hora de exportar, por ejemplo, Farmanor lo hace todo con los estándares farmacológicos, un poco por el tema que se está comentando aquí, por estar regulado y por tener una estandarización. Exportar ese tipo de productos es mucho más complicado porque ya no te exige solo que tengas un peso neto, un peso húmedo, una composición, sino te exige que el complemento alimenticio, el principio activo, llegue activo. Por ejemplo, un problema que hay, muchos de estos complementos alimenticios son termolábiles, es decir, que cuando sube mucho la temperatura ya dejan de estar activos. El conseguir exportar, importar este tipo de productos asegurando al 100% que llegue en las condiciones precisas es mucho más complejo. Y claro, a nivel de exportación eso es un reto enorme, un reto en cuanto a tiempos. Ya medicamentos alimenticios, complementos alimenticios tienen fechas de caducidad muy concretas, pero si vas a estándares de calidad, de activación, de que sea disponible, el reto es superior. De hecho, no solamente que sea el reto el que acabas de indicar, ¿no? Ya no solamente es la cuestión de la duración y de los tiempos, ¿no? Es el hecho de que te puedes encontrar que tienes algunos elementos que los puedes estar utilizando en el complemento alimenticio que resulta que no están reconocidos en el país con el que tú vas a trabajar. Sí están reconocidos para que los puedas utilizar en los alimentos, es como el reglamento de aditivos, ¿no? Que tenemos en el mercado europeo y español, ¿no? De 18 categorías que tenemos para regular los alimentos. En la 17 colocamos los complementos alimenticios y a partir de la 17.1, la 17.2, la 17.3, que como sabemos que se diferencian, ¿verdad? Pero la realidad está en que, pues no sé, un elemento, ¿no? Como puede ser un aceite, el maltitol, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Pues que en la Unión Europea no lo puedes utilizar, ¿no? Por ejemplo, si va a complemento, ¿verdad? Y ya dentro de la Unión Europea, cada país tiene su propia regulación. Sí, claro, que sí que está un poco unificada, pero tiene un lapso de tiempo de años. Entonces, bueno, a nosotros nos viene bien estar coordinados porque cuando pasa en un país sabemos que en 2 años más o menos pasará en España.
Sí, pero ya no solo el principio activo, también las cantidades y las concentraciones. Sí, el famoso quantum santis, ¿no? Sí. Que todavía alguien estará buscando qué significará eso y quién lo asigna, ¿no? Sí, sí, ¿verdad? sí. El famoso quantum santis, ¿no? Efectivamente, ¿no? Otra cosa es que, bueno, pues ya sabemos que hay porcentajes dentro de la utilidad, ¿no? En miligramos, etcétera y tal, que se pueden utilizar y se pueden aplicar sobre el producto, ¿no? Pero es verdad que, como decía Ramón, en determinados mercados Chile está regulado, Estados Unidos está terminando de hacer una regulación, hasta donde yo sé ahora mismo, la USDA está haciendo un muy, muy importante trabajo con respecto a buscar una armonización entre los tres países, Canadá, Estados Unidos y México, en estos momentos de carácter integrativo en cuanto a lo que es una norma estándar y común. En la Unión Europea tenemos a la EFSA, ¿verdad? Detrás, pero la EFSA, pues ya sabemos cuál es su capacidad de reacción, aunque nos han prometido que de octubre hasta el mes de junio del próximo año van a empezar a publicar pues nuevos informes de evaluación de riesgo aprobado y por lo tanto nos vamos a encontrar con sorpresas de aditivos, de edulcorantes, de especies vegetales que van a estar autorizadas y demás. Pero que luego de repente otra vez vuelve a parar, que estamos hablando de procedimientos que la internacionalización puede llevarte a un mínimo de 9 meses o a 3 años hasta saber si tú puedes realmente intentar operar con eso, mientras te encuentras, Irache, que no tienes una normativa que diga que está prohibido. Porque curiosamente, no sé si coincidiremos allí, la regulación europea te dice, tienes una serie de cuestiones que están eminentemente prohibidas, hay otras que están eminentemente autorizadas, pero hay otras que están en el limbo. ¿Y qué ocurre en el limbo? Pues que dependiendo de la aduana y del equipo sanitario que te toque, entra y se comercializa por una aduana, por un país, por uno tal, hasta que tienes una inspección por algo que de repente te dicen que no lo podías hacer. Y si lo quieres hacer bien, pues te tienes que ir a esos 3 años, ¿no? Sí, o como bien dices, como realmente no hay una prohibición tácita, lo que ocurre es que cuando te viene una inspección, empieza el papeleo. Correcto. El papeleo supone que tienes producto parado, que es un gasto de dinero y al final acabas rechazando ese producto no porque nadie te lo haya prohibido, no porque no cumpla las expectativas, sino porque no hay una regulación específica que puedas cumplir, el tiempo pasa y esto a nivel internacional es muy difícil de explicar. Correcto. La empresa para la que trabajo es danesa, mi jefe es danés y a veces me dice, pero Irache, ¿por qué estás tardando 1 año y medio? Correcto, sí. Digo, por no hablar de la celeridad que tiene la ESAN aprobando específicamente también otra serie de cuestiones, ¿no? Ya con el COVID y el trabajo telemático todo ha sido... Bueno, más digital, ¿no? Más rápido. Es lo interesante, ¿no? No, porque si hubieran los protocolos muy estables... Ah, claro. Perdón, es que a veces lo digital puede ser más rápido, pero realmente lo que está haciendo es retrasar muchísimo los procesos que se quedan en lista de espera. No tienes trazabilidad de cómo va ese tipo de reglamentos. Yo creo que es uno de los problemas que tiene España a la hora de regular cosas nuevas, que no tienes una trazabilidad del timing. Y no nos has dicho que nos quedan muy poquitos minutos para terminar esta primera parte con nuestros invitados, pero no nos han explicado todavía cuáles son los que tiene Farmanor. Esperemos que ahora, en cuanto podamos, en unos segundos, nos diga Irache cuáles son los productos que tiene Farmanor. Pero vuelvo otra vez a Juana Mari. Juana Mari, claro, a ver, rincón del naturópata. A ver, intentando crear una corriente común en un mundo, permíteme, disperso, pues como se suele decir, ¿no? Lo mío es lo mejor y lo mío es lo que tiene sentido, ¿no? Claro, es que cuando hablamos de internacionalización y vemos que el concepto de internacionalización en muchos sectores es porque hay marca, porque hay un trabajo de equipo en el sector, porque si en el sector hay elementos realmente de diferenciación, se trabajan por crear sistemas, como ha dicho Ramón, de calidad. Llámale denominación de origen, llámale normas de calidad y trazabilidad, llámale tal. Juana Mari, ¿qué hacemos en España? Pues en España nos dedicamos a diferenciarnos, a ver cómo me diferencio del resto, a ser único y a perder el tiempo y el esfuerzo. Porque además, algo que no ha dicho Irache, ese problema también lo tienen el problema de los complementos alimenticios, alimentarios, suplementos, complementos nutricionales, suplementos deportivos. Todo es lo mismo y te he dicho 7 nombres distintos. Sí. Entonces, claro, ¿ahí qué pasa? Que ahí sí que hay una regulación que se llama, señores, complementos alimenticios. Y esa es la denominación. ¿Por qué seguimos usando suplemento deportivo, suplemento nutricional, complemento
A lo mejor porque luego, como decía Irache, las legislaciones de cada Estado miembro hacen sus cositas. Por ejemplo, en España, frente a la ley de complementos alimenticios, como decía bien Irache, que es alimentos, pues tienes la legislación de seguridad alimentaria. Y desde la ley de seguridad alimentaria tienes que derivarte a la ley de cuidado, consumo del producto en deportistas, con lo cual tienes un reglamento especial para la utilización de los mismos. Pero claro, si ese producto que tú vas a utilizar puede ser de consumo en un niño, ya tenemos la legislación de seguridad alimentaria en infantil. Quiero decir que al final, ¿verdad? Quiero decir que hay un marco regulatorio más complejo o menos complejo que, repito, que en internacional todas las personas que nos escucháis sabéis que, insisto, es tiempo, es hacer una evaluación, es decir, nos va a costar tanto dinero, hay que reformular si queremos estar en ese mercado. Pero ¿qué ocurre con todo? Con mesas, con sillas, con material audiovisual, cada mercado tiene su regulación, ¿no? Pero es verdad que tenemos, da la sensación que teniendo en España una cultura de lo vegetal, por entendernos, una cultura de la alimentación, una cultura de la sanidad, aunque sea la convencional, como decía Ramón, que somos ejemplo en el mundo, y tenemos gente que trabaja en este sector, como decía Juan Ramón Suárez al principio, es que no hay estadísticas, es que no somos significativos. Sin embargo, nos vamos a las de importación y es increíble. ¿Qué hacemos, Juana Mari? Danos un mensaje. A ver, ¿cómo incentivamos a toda esta gente, se llamen federaciones, asociaciones, de que si no unificamos criterios, ni marca España, ni marca complementos, ni marca terapia, y que lo que vamos a seguir haciendo es importar marcas, importar productos e importar historias cuando las tenemos aquí? ¿Qué les decimos? Que no hace falta las flores del Bach, ¿eh? Que tenemos muchas cosas en Europa y en España. Pues yo creo que solo se puede decir lo que yo he arrancado diciendo y quiero despedirme también diciendo ese mensaje de unión, mensaje unánime, y en breve creo que podrán entenderme por qué estoy haciendo hincapié. Es el momento de dar un paso atrás, de si la Organización Mundial de la Salud dice que somos médicos tradicionales, pues médicos tradicionales. Si somos terapeutas no farmacológicos, pues terapeutas no farmacológicos. Si estoy vendiendo o fabricando un complemento alimenticio, no voy a fabricar o a vender un suplemento deportivo, un no sé qué. Vamos a empezar por esa unificación de denominación, de criterios. Luego, algo que a raíz de lo que hablábamos con el tema de la regulación. ¿El complemento alimenticio está regulado? Sí, pero desde mi punto de vista, ¿está correctamente regulado? Pues no. Eso son palabras mayores. Porque, por ejemplo, eso Irache te lo puede comentar mejor que yo, cuando tú no puedes garantizar una trazabilidad en un producto donde tienes que mantener a X temperatura, lo que sale de fábrica y lo que pretende salir de fábrica a lo que tú recibes, se ha evaporado por el camino, se ha echado a perder. Entonces te puedes tomar una caja o 20 porque no te van a hacer efecto. Así de sencillo. Así de sencillo. Es que da gusto y espero que nuestros oyentes puedan tener la oportunidad de poder escuchar, sobre todo aquellos que en internacional sabéis que estamos acostumbrados a coger aviones, a dormir fuera de casa, a comer de forma distinta, a sufrir climatologías distintas fuera de nuestros ritmos normales en los que estamos acostumbrados por el país que residimos. Es decir, que al final somos gente, perdón la expresión, en España se dice cascada. Es decir, que tenemos algunos problemillas de salud y que curiosamente cuando viajamos por estos países del mundo, pues no solamente buscamos el spa del hotel, ¿verdad?, para intentarnos relajar, sino buscamos, ¿verdad, Ramón?, el señor que me hace la acupuntura, que ahora volveremos, el que me da el masaje, el que me da igual, utiliza aceites esenciales de no sé qué para intentar, o sea, al final resulta que es que esto lo estamos viendo continuamente, lo estamos tratando en todos los lados, y con el potencial que tenemos en España, pues lo tenemos disperso. Y espero que puedan escuchar tu programa, porque en tu programa, aunque no es especializado, no está orientado a internacionalización, claro, tocáis todo este sector, tocáis con mucho detalle técnico, y creo que sobre todo para aquellos oyentes extranjeros que quieren saber también de regulación, de marco normativo y de cómo está tratado, el programa del Rincón del Naturópata puede hacer mucho para ellos. Juana Mari, sé que tenías el tiempo contado, muchísimas gracias por estar con nosotros, encantado como siempre, y será un placer volverte a ver en breve. Un placer.
Seguimos entonces, muy rápido, 5 minutos, terminamos la entrevista. Ramón e Irache. Ramón, ¿qué es eso de la fitoterapia y la acupuntura? Bien, como he dicho antes, ¿Qué es eso? la medicina tradicional china se compone de diferentes técnicas. Una es la acupuntura, otra sería la fitoterapia china, otra sería el tuina, que es el masaje médico chino, Sí, sí. y otras técnicas, ¿no? Pero en realidad todo esto forma parte de la medicina tradicional china, ¿no? Yo, yéndome un poco por la tangente, quería decir dos cosas importantes. Una la ha dicho Juan Amari y la otra la ha dicho Irache. Juan Amari ha explicado muy bien, y yo la conclusión que saco de lo que ella ha explicado, que es que en este país tenemos dos pecados capitales. Uno, del tema que estamos hablando, ¿no? Sí, sí. Uno es propio de los propios operadores del sector, es decir, cada uno va por libre. Yo diría que cada uno no solamente va por libre, sino va a llevar la contraria a los demás incluso. Y o existe esta unión de la que hablaba Juan Amari y conseguimos entre todos juntos esta regulación a la que nos referíamos anteriormente, o vamos a seguir con más de lo mismo, ¿no? Este es un pecado capital del que yo quiero denunciar, pero no en el sentido de acusar, sino en el sentido de pedir, por favor, que ahora toca que... De incentivar, Ramón, de incentivar, de motivar, de decirles que hay que hacerlo. Efectivamente, y que dejemos un poco, ella hablaba de un paso atrás, yo no quiero que lo den atrás, pero como mínimo al lado sí, para poder avanzar juntos en este tema. Y como ella misma ha comentado, en breve tendremos pues buenas noticias, espero que te las confirme Juan Amari, y que todavía no es un momento de sacarlas a la luz pública, ¿no? Pero por otro lado hay otro tema, y también quiero denunciar, y aquí sí que en el sentido de acusar a la administración española. Es decir, Irache ha explicado que las regulaciones son diferentes, pero bueno, hay regulaciones comunitarias. Por ejemplo, Sí, sí. en el tema de complementos Ramón, el reconocimiento mutuo, que muchas veces pero, Sanidad no claro, reconoce. Sí, pero ¿qué está pasando con el reconocimiento mutuo? Está pasando que tú presentas un complemento alimenticio en la solicitud de registro, que no es registro, es comunicación para puesto en el mercado, y te van a contestar que no dentro del plazo legal. En cambio, tú lo presentas en Bélgica, te contestan que sí, y luego por reconocimiento mutuo, como tú explicabas, lo comunicas en España y nos la tenemos que envainar. El resultado es que la tasa de la puesta en el mercado la han cobrado los belgas. Correcto. Y luego encima pagas a la comunidad autónoma a la que perteneces la puesta en el mercado de España. Pero la primera se la han llevado los belgas. Como decimos, Ramón, en internacional, los países flexibles de la Unión Europea. Portugal, Francia, Bélgica e Italia. Efectivamente. Bueno, y esto es una pena. O sea, la administración española debería ya, que ya no estamos en el siglo anterior al siglo pasado, debería ya eliminar el arte de prohibir y empezar a conjugar el verbo del arte de analizar para poder positivamente autorizar, y lo que no sea así, ayudar a que se pueda autorizar, ¿no? En cambio, no es así. Así es. Bueno, la acupuntura. Bueno, la acupuntura en España es una técnica no reconocida. Bueno, no reconocida oficialmente, sí reconocida por la ciudadanía. Estamos en que un 23% de la población, y no me lo he inventado yo, son estudios que saca, son estadísticas que saca la Fundación para la Ciencia y la Tecnología, que depende del Ministerio de Ciencia Español, ¿no? Entonces, bueno, con la coletilla que al final dicen, como esto ha subido 5 puntos de hace 5 años ahora y no nos lo explicamos, hay que ver qué podemos hacer para que esto no siga subiendo. Y al contrario, en vez de preguntarse por qué está subiendo, porque si está subiendo es porque funciona, porque no hay nada que no funcione y que vaya para arriba, ¿no? Entonces, la acupuntura es una técnica de la medicina tradicional china muy utilizada, ya hemos hablado de un 23%, muy utilizada en España, que funciona muy bien, que es barata y que complementada con otras medicinas, como puede ser también la medicina occidental, o con complementos alimenticios, no necesariamente de fitoterapia china, pueden ser de fitoterapia occidental, como los que lleva el laboratorio de Irache, ¿no? Es decir, lo inteligente es utilizar lo que funciona en cada caso, y hay casos en los que yo iría a la acupuntura exclusivamente, otros casos en que iría a medicina occidental, y otros casos, y voy a decir una, y la voy a decir con toda la autoridad del mundo porque tenemos evidencias que lo demuestran, científicas que lo demuestran, como por ejemplo para el tratamiento del cáncer, donde es importante combinar las dos en lo que se llama medicina integrativa, aunque estemos utilizando la medicina china como un complemento para reforzar el sistema inmunológico y reducir los efectos secundarios, por lo tanto facilitar el tratamiento y por lo tanto la curación de esta enfermedad, ¿no? He puesto el cáncer porque parece que nos rasguemos las vestiduras. Mágica, es la palabra que cuando hablamos de esto, ¿no? Pero sirve igual para un resfriado. Quiero decir que
no es una medicina enfocada a una patología o a unas pocas patologías en concreto, es una medicina general que, como hemos explicado antes, es un sistema médico completo, uno de los 3 que existen a nivel mundial. Fenomenal, Ramón. Y nos quedan 2 minutitos que se los voy a dejar a mis contertulios antes de que entremos con nuestra última parte, a Juan Suárez y a Juan Gordon, pero para que le lancen un par de preguntas a Irache. ¿Quién de los dos se lanza? Pero me tenéis que activar el micro, si no, mal asunto, porque desde luego los complementos alimenticios hacen muchas cosas, pero todavía lo de esa telepatía... La telepatía todavía no se ha perfeccionado. Bueno, si Pues queréis lo comento Gordon, yo. pues venga, no sé, quien queráis de los dos, porque nos queda un minuto y medio para 2 minutitos para poder pasar al siguiente. Empiezo yo. Me gustaría hablar, ya que estamos hablando de mercados internacionales sobre todo, a ver quién me podría comentar en qué mercados prevén una tendencia, no tiene por qué ser países, incluso bloques o continentes. ¿Qué áreas o qué nuevos consumidores prevén que pueden ser, no nichos, sino nuevos segmentos de mercado internacionales para su empresa y para su modelo de negocio? Bueno, pues aquí tengo buenas noticias, porque aparte, bueno, de ser fan de la medicina tradicional, también soy muy friki de la tecnología y de la ciencia, y España va a ser considerada, lo preveían para el 2030, pero va a ser mucho antes, el país más longevo del mundo. Eso va a crear un antes y un después. El problema es que no está en ninguna de las 5 Blue Zones. Hay 5 zonas definidas en el mundo donde hay mayor índice de salud. Esto significa que España la posiciona a nivel mundial pero como un país muy longevo, pero con mayor número de enfermos. Esto va a evidenciar que nuestro sistema sanitario es maravilloso, es decir, estar enfermo en España te alarga la vida. Si hubieras nacido en otro país, pues quizás morirías, pero no somos capaces de preservar la salud. ¿Qué pasa? Que en las 5 Blue Zones ven que la medicina tradicional, la naturopatía, la acupuntura están muy presentes, con lo cual, y estamos hablando de personas como Elon Musk, Bill Gates, los grandes, están muy obsesionados con este Smart Aging, es decir, quiero envejecer, pero no quiero envejecer como en España, no quiero envejecer enfermo. Y están generando unas técnicas muy, muy sorprendentes. Me gustaría hablar con Ramón, porque a mí que me gusta mucho la acupuntura, han generado unas agujas que son capaces de evidenciar y digitalizan cómo reaccionan en otros nervios. Porque, como decía Juana Mari, necesitamos evidencia, pues vamos a buscar la evidencia. Y aquí la tecnología está siendo un gran aliado. Así que yo creo que muy poco tiempo, 1 año o 2, vamos a ver España muy posicionada, no a nivel internacional, a nivel mundial, con una atención masiva sobre la salud, no sobre curar la enfermedad, sobre la salud. Y ahí vamos a estar todos nosotros bastante presentes. Muy bien, perfecto. Juan Gordon, ¿alguna pregunta? Pues la verdad es que estoy realmente impactado por todo lo que está, por todo lo que supone este sector de actividad. La verdad es que no estaba yo ni de lejos tan familiarizado. Me parece increíble. Y al hilo de lo que dice Irache, lo que veo se está aplicando la digitalización en este sector también, ¿no? De una manera... Muy intensamente, porque es lo que se necesita para posicionar. Esto funciona, vale, con las leyes, con la biodinámica, bioquímica, farmacocinética no se ha conseguido. Pero claro, la tecnología tiene otros recursos, muchísimos otros recursos que puede evidenciar protocolos, eficacia, la estandarización que decía Juana Mari. Claro, es fundamental. Así es. Y a este respecto, ¿no sirve una última pregunta? ¿No puede servir este sector de actividad como un elemento, un abanderado, digamos, de la protección o del rescate de muchas especies vegetales que están desapareciendo? Pues hablo de ciertos tipos de manzanillas, por ejemplo, pueden ser muy recomendables. O, digamos, la investigación en hibridación de especies para conseguir medicamentos, digamos, supermedicamentos naturales a ese respecto. Uy, absolutamente, pero para eso Guillermo, Juan y Juan Ramón necesitamos otro programa. Correcto, porque el problema es de espacio. Muy claro. Encima nos viene una crisis energética que para preservar o generar otro tipo de plantas pone muchísimos problemas porque está en plan, no toques el ecosistema, déjalo estar. Pero sí que es cierto que se quieren realizar cambios sustanciales en ese campo, así que tu última pregunta ha sido súper interesante porque también ha sido un poco visionario aquí con esta pregunta, la verdad.
La teníamos guardada. Si es que yo siempre digo, si es que los tertulianos de un programa, ante todo, tienen que ser profesionales que trabajan de internacionalización. Y aunque dicen que no saben, algo han hecho como escuela detrás. Y por eso para nosotros es muy grato hablar con nuestros oyentes y decirles que intentamos tener siempre a referentes y a profesionales dentro del sector para que nos hablen desde la realidad, ¿no? De lo que intentamos trasladar y tratar sin ningún tipo de limitación, con normalidad, porque al final reglamentos, trámites, tiempo, dinero, es lo que nos va a permitir estar en un mercado o en otro. Y si encima vamos a colocar caletillas de conceptos culturales o de conceptos de miedo, pues lógicamente difícilmente vamos a salir. No tenemos tiempo para más. Juana Mari Guirado, directora del programa El Rincón de la Naturópata, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, de verdad. Ramón María Galduch, muchísimas gracias por estar con nosotros. Como te has dado cuenta, poco recorrido te he dejado para que contaras de medicina china. Me interesaba más la otra línea, porque me han dicho que eres una persona a la que le deberíamos dedicar mucho tiempo. Y te digo que vamos a buscar un hueco para hablar de mucho más tiempo, también enfocado en la parte internacional, pero desde luego un placer enorme tratar contigo. Iratxe. A disposición. Iratxe Akaso, muchísimas gracias. ¿Te vas sin contarnos los productos que tiene Farmanor? Bueno, pues nada, mejor, eso es infinitamente mejor al final. ¿Por qué? Pues porque todos los oyentes van a tener que entrar en la página de Farmanor para averiguar y saber qué es lo que tiene, que debe de ser hipermisterioso en el ámbito internacional. Seguramente tendrán innovación, seguramente tendrán ámbito de digitalización. ¿O no, Iratxe? Sí, ya lo hablaremos. Muchísimas gracias, Iratxe. Muchísimas gracias a los tres. Y en unos segundos... Sigue atento a la web www.elrincondelnaturopata.es y en redes sociales El Rincón del Naturópata y Juana Mari Guirado para mantenerte al día de la actualidad, consejos y eventos. Suscríbete a nuestra newsletter para recibir información técnica y contenido exclusivo. Y te esperamos en el próximo programa. No faltéis. Paso lista. No podría caminar, no podría imaginarme sin tus besos, sin ti.